¿qué tal? ¿Sabía usted que existe un comer emocional y que nosotros día a día escogemos los alimentos del momento según cómo estén nuestras emociones? Hoy abordaremos la relación que existe entre la comida, la mente y las emociones. Es una relación estrecha, tomen nota, porque los estados emocionales y de ánimo pueden influir en la conducta alimentaria y a su vez la alimentación puede cambiar las emociones y los estados de ánimo. Vaya qué complicidad. Tenemos a un invitado especial que nos va a ayudar a descifrar todo esto que les acabo de decir, y es un invitado que digo que es especial porque nos piden muchísimo que venga a nuestro programa a través de las redes sociales. Es el psicoterapeuta y psicoanalista doctor Gerardo Mora. Qué gusto tenerlo aquí en nuestro programa de entrevista especial de Guía a tu Cuerpo y de tenerlo tan a menudo porque nos encanta cómo usted nos cuenta qué está pasando por nuestra mente. Y este tema de relación mente, alimentos, emociones, ¿cómo está? A ver, cuéntanos. Muy interesante. Bueno, antes que otra cosa, como siempre, muchas gracias y un honor estar contigo. Creo que hablar de nutrición, hablar de alimentación, hablar de afectos, de emociones es un tema que casi siempre lo tenemos separado porque en nuestra vida nos enseñan a separar el cuerpo de la mente. Desafortunadamente o afortunadamente esto no es así y lo sabemos porque cuando pensamos en un ser humano hay que pensar en un ser humano integral. ¿Eso qué implica? Que somos mente, que somos cuerpo y hay una fina conexión entre la mente y el cuerpo que creo que va muy ligada a esta cuestión que acabas de mencionar. ¿Qué tanto comemos? ¿Qué tanto no comemos? ¿Qué tanto nos alimentamos de emociones? ¿Qué tanto un sándwich representa una cosa específica? Creo que ahí es donde tenemos que poner un poco la lupa para ver qué relación existe entonces entre estas cuestiones que comemos y qué tanto lo que comemos en realidad nos alimenta o no nos alimenta, Isa. ¿Es verdadero o falso que comemos demasiado por ansiedad? Es uno de los grandes motivos de consulta de la actualidad. Mucha gente llena sus espacios con alimento, llena su angustia con alimento, con un cigarro, hay un montón de cosas que las personas de pronto hacen cuando se sienten inquietas y angustiadas. Sabemos, Aisa, desafortunadamente que los índices de ansiedad hoy por hoy son altísimos. La mayor parte de la gente en las grandes ciudades, en las metrópolis, sabemos que vive completamente estresada, tensa, inquieta y sobre todo angustiada. ¿Eso qué le implica? Que los rituales de su autocuidado, incluida la alimentación, están completamente perdidas. Entonces, interesante. Sí, claro. Ya no comemos porque queremos nutrimentos, comemos porque queremos llenar la angustia. Es ahí donde vemos cuestiones muy graves alimenticias, tanto de comer como de lo que implica no comer, ahí es muy interesante. Y entonces yo supongo que esto tiene que empezar desde que eres niño, ¿no? Y tiene que empezar con preguntarnos quién nos nutre emocionalmente cuando somos niños, luego adolescentes, luego ya jóvenes, luego adultos. ¿Qué usted diría? Claro, es una pregunta muy linda. Primero porque bien lo dices, ¿no? La nutrición no solamente es alimenticia, ¿no? Si pensamos en el alimento materno en el principio de la vida, habría que pensar en la experiencia de la leche. Y digo la experiencia de la leche porque, no sé si lo han pensado, Aisa, la lactancia es un momento importante para un niño. Crucial. Crucial, fundamental. Es un momento de encuentro, es un momento de alimentar no solamente lo que tiene que ver con el cuerpo del niño, sino también con su alma, con su psique, con su mente. Y ese encuentro primario, que así lo podemos llamar, es un encuentro sumamente vinculante, afectivo y que va a ser una experiencia que nos va a hacer buscar todo el tiempo las experiencias que van a pautar prácticamente toda nuestra vida. El papel de la mamá en ese momento es importante. Ya después vendrá el papel del padre, que nos enseña a ir por comida fuera de la vida, ¿no? Afuera de la casa donde crecimos al principio, y esto implica que de pronto nuestra mamá nos alimenta al principio y después el papá dice, busca tu propia comida, entendiendo comida no solamente como alimento, sino como todo este juego de experiencias que también tenemos. Entonces, la mamá y el papá juegan un papel clave en lo que se conoce como nutrición emocional. Claro, fundamental y clave, como lo acabas de decir. ¿En qué sentido? Que la mamá otorga esta experiencia emocional del principio, con la experiencia de la leche, ¿no? Metafóricamente hablando. Y el padre lo que hace es que rompe esta experiencia y dice, si tú quieres seguir alimentándote de esta manera, tienes que salir al mundo y tienes que ir a conquistarlo tú solo. Pocas personas se preguntan qué pasa con su motivación cuando, por ejemplo, están comiendo o cuando están buscando experiencias. Y fíjate que este primer momento de la vida es tan importante que es el que en gran medida va a detonar que vayamos a buscar eso que nos va a gratificar y que nos va a nutrir en la vida. ¿A qué punto? A un punto fundamental,
porque si no se nos enseña a desear, si no se nos enseña de pronto a buscar eso que tanto anhelamos o lo que deseamos, creo que las personas se vuelven hasta cierto punto pasivas. Creo que en términos de personalidad podemos ver personas que se comen lo que les den, que no son capaces de pedir lo que quieren, y si lo entendemos esto tanto en la parte alimenticia como en la parte afectiva, nos vamos a dar cuenta que ahí hay una serie de cuestiones muy delicadas donde una persona puede ser receptora pero nunca pedir nada. Y eso obviamente nos conlleva pues un juego bastante peligroso. ¿Hay alguna relación entre esta nutrición emocional que viene de papás y mamás a los niños con el apego? Por supuesto, como nos amaron, amamos. Como nos apegamos al principio, nos vamos a pegar en el futuro. Eso es fundamental, Aisa. Entonces, si esta nutrición afectiva o emocional en el principio de la vida fue lo suficientemente robusta para que el niño, para que la niña tengan experiencias de búsqueda posterior, van a ser fundamentales. Si de pronto la gente se quedó con hambre emocional, van a buscar personas que funjan como eso que nunca van a recibir en realidad. Hay muchas personas, Aisa, que, si lo puedo decir en esta metáfora, se malnutren emocionalmente, se conforman con cualquier cosa, y de pronto, al no poder buscar otro tipo de experiencias más gratificantes, la frustración, la aniquilación, la decepción y todos estos sentimientos que podemos ver que se vuelven síndromes psicopatológicos graves, son los que desafortunadamente empiezan a afectar a la gente. Doctor Mora, ¿y la nutrición a seca tiene que ver con el desarrollo emocional del niño? Por ejemplo, una mamá y un papá que le enseñan a comer de todo a partir de los 6 meses, ¿no? Y un mamá y una papá que solo le dan lo que a ellos les gusta, o simplemente se limitan a mi hijo no le gusta y lo rechaza y esto no se lo doy a comer. ¿Qué tan importante es darle de comer y de probar de todo, o darle una buena alimentación para conseguir bienestar a futuro y un buen desarrollo emocional? ¿Si van mezclados desde que eres bebé? Por supuesto, porque estas experiencias al final de cuentas van a ser formadoras. Vamos a aprender en gran medida lo que se nos dio al principio de la vida. Entonces, si son padres con ciertas ideas, por ejemplo, hoy que está de moda esta cuestión del veganismo, que no quieren que los niños coman cierto tipo de nutrimentos, eso genera una afectación muy grave. Para empezar, porque el cuerpo necesita proteínas, porque necesita nutrientes muy específicos, y por otro lado, porque estamos incorporando a un niño, a una niña, a una ideología del alimento que no necesariamente corresponde a lo que él o ella, dentro de su infancia, va a necesitar para estar bien. ¿Cómo aprendemos a nutrirnos emocionalmente? Hablaste ahorita de apego, creo que eso es muy importante. Las personas nos nutren, las experiencias nos nutren, y sobre todo la búsqueda de experiencias. Creo que hay un término que me gustaría mucho explicar con profundidad, el de experiencia emocional. Una experiencia emocional se va a quedar anclada a una parte de nuestra mente donde prácticamente todas las escenas que vamos a repetir desde que se instala van a continuar en nuestra vida. Por lo tanto, eso implica que nos vamos a ser buscadores de nutrición, o todo lo contrario, porque si se nos dio mal de comer, vamos a decirlo así, no vamos a buscar lo mismo. ¿Hay consecuencias graves cuando un niño no es nutrido adecuadamente desde el punto de vista emocional? Por eso hay personas que de pronto se sienten tan miserables consigo mismas, tan frustradas de pronto, porque no logran obtener los nutrientes porque nadie se los dio, y porque esto va a replicarse de forma progresiva en sus vidas, lo que va a implicar estos estados depresivos, estos estados de mucho enojo, de mucha ira y furia, que de pronto dame lo que necesito, pero ni siquiera sé lo que necesito, por ejemplo. Hay una íntima relación en la forma en la que nos enseñaron a nutrirnos y la forma en la que vamos a alimentarnos. Está documentado que, por ejemplo, las cuestiones de trastornos de la conducta alimentaria están íntimamente relacionadas con la aprobación o la desaprobación que hubo con la madre, por ejemplo. Interesante. Sí, claro. Entonces vemos que cuando hay una persona anoréxica o bulímica que de pronto tiene inclusive una dismorfia corporal, que este término creo que lo quiero elaborar un poco más, nos referimos a personas que al momento de percibir su cuerpo ven una alteración de él. No ven su cuerpo como es, sino lo ven gordo, o a lo mejor lo ven demasiado flaco, o nunca hay músculos suficientes, por ejemplo, porque son personas que se vuelven vigoréxicas, y esto tiene una implicación grave porque afecta entonces la imagen de nosotros. Quiere decir, Aisa, que de cierta manera, cuando no nos nutrieron, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto y la forma en la que nos percibimos, es decir, nuestra autopercepción, quedan completamente devastadas. Doctor Mora, ¿y a partir de qué edad
en función de lo que nos está diciendo, nosotros como seres humanos debemos empezar a cultivar lo que se conoce como amor propio. Creo que el amor va ligado a la nutrición. Es linda la pregunta en ese sentido porque creo que uno de los más grandes alimentos de la vida es el amor, el afecto, el apego. No hay que satanizar el apego, hoy se sataniza mucho y yo creo que no es algo malo, al contrario. Creo que el momento en el que tenemos que nutrirnos con amor es el momento en el que estamos concebiendo a un bebé, ¿no? Si lo digo en otras palabras, podría decir de alguna manera que desde que hay una idea de un bebé, desde que hay una idea de que alguien va a nacer y que ya lo estamos esperando, eso va a tener un influjo directo en el desarrollo de ese chiquito, de esa chiquita que van a nacer posteriormente. Entonces, la edad propicia en términos de esta nutrición de amor va a ser desde antes de que estemos en la vida, propiamente. ¿Y la autoestima? Va muy ligada, desde luego. Si pensamos la autoestima no solamente como el amor propio, sino como todas estas concepciones que tenemos sobre nuestras capacidades, sobre nuestras limitaciones, sobre lo que somos capaces de hacer, sobre lo que no somos capaces de hacer, creo que nos lleva a una palabra muy linda que es la aceptación. Cuando creo que hay amor propio y hay una nutrición de amor propio, lo que vemos es que son personas seguras de sí mismas, aunque no necesariamente sepan que pueden conquistar todos los terrenos. Todos y todas tenemos limitantes y todos y todas sabemos con qué podemos y con qué no podemos, ¿no? La autoestima tiene que ver mucho, Aisa, con esta concepción integral de nosotros y de nosotras, donde vemos que somos capaces, pero también que hay cosas que no podemos hacer y sin embargo siempre vamos a tener un ideal de lo que somos, de lo que queremos y de lo que de alguna forma vamos a lograr. Doctor Mora, nos llega una pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y la pregunta es si nutrir a los demás implica despojarse de lo que uno tiene. Creo que es un tema muy interesante y yo le propongo que hagamos una pequeña pausa para continuar hablando del tema de la nutrición emocional. ¿Qué le parece? Muy bien, por supuesto que sí. Pues atentos, que ya regresamos con entrevista especial de Guía tu Cuerpo. Estamos de vuelta para continuar esta plática sobre emociones, mente y alimentación con nuestro invitado especial, que es el doctor Gerardo Mora, quien es psicoterapeuta y psicoanalista. Yo siempre lo digo porque es verdad, es uno de los más pedidos expertos en nuestro programa y bueno, está aquí con nosotros. Y la pregunta que le hacíamos antes de irnos a la pausa, nos preguntan si es verdadero o falso que nutrir a los demás implica despojarse de lo que uno tiene. Yo creo que es falso, Aisa, verás, por un motivo muy sencillo. No podemos dar lo que no tenemos. Y cuando lo damos es porque sí lo tenemos para compartir. Es decir, aquí entraría uno de los elementos más importantes, yo creo que a nivel emocional, que en este momento son importantes, que es la generosidad. El nutrirnos también implica, y qué bueno que preguntas esto, porque el nutrirnos implica nutrir a otros. Nosotros también somos agentes de la nutrición de los demás. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos capaces de compartir, que somos capaces de dar. Tú misma me nutres a mí siempre que venga a tu programa. Gracias, creo doctor que en gran Mora. medida nos eso nutrimos nos habla. mutuamente. Claro, creo que eso nos habla justo de todo lo que podemos dar y de todo también lo que podemos recibir. Curiosamente, a veces lo que la gente nos pide es lo que ellos no tienen, pero a lo mejor nosotros sí. Entonces no nos despojamos de nada cuando compartimos. Es muy distinto a sentimientos muy negativos de nutrición, por ejemplo, la envidia, la voracidad, Claro. que son dos sentimientos muy humanos también, que hay que verbalizar y que implican con quitar lo que alguien más tiene, y ahí sí hay un despojo de por medio. Es muy diferente, fíjate, son antitéticos a Isa, la envidia como emoción y la generosidad, porque una quita y devora y la otra comparte. Y creo que si la gente está muy consciente de esto, va a darse cuenta que la nutrición implica aprender esta cuestión tan compleja. Doctor Mora, a la cuenta de nuestro canal en inglés, @TelesurEnglish, nos llega una pregunta y es, ¿cómo puedo buscar sentirme mejor cuando siento que no tengo lo que necesito y requiero para estar mejor? Es una pregunta muy intensa por varios motivos, porque no siempre tenemos todo lo que necesitamos, porque hay un término muy importante psicológico que es la falta,
que implica que todos y todas tenemos que habitar lo que no tenemos, porque lo que no tenemos nos hace ser deseantes. Y el ser deseantes, que es una palabra muy curiosa y particular, Aisa, nos implica justamente saber que la motivación que necesitamos en la vida la vamos a encontrar no por lo que obtenemos al final del camino, sino por el camino transitado. ¿Y eso qué implica? Que de alguna forma a veces hay sentimientos crónicos de vacío porque no conquistamos el mundo completo, pero no podemos conquistar el mundo completo porque entonces ya no nos habría nada. Y eso implica entonces que esta posición de vida en falta, lejos de ser aniquiladora y doliente, más bien se convierte en un exhorto para la vida y para seguir buscando formas a través de las cuales podemos estar mejor. ¿Hay hambre emocional? Por supuesto. Hay hambre emocional y a veces casos? hay hambruna. También. ¿En Claro. qué casos, doctor Mora? En los casos en los que fuimos criados en un seno de déficit, de falta, de carencia. Qué importante, entonces, desde que el niño nace, darle mucho amor. Claro, mucho amor, respeto desde luego, y todo lo que conlleva de pronto esta cuestión, Aisa, donde al niño le decimos cosas lindas. Uno no se imagina el poder de las palabras o el poder de nuestro discurso. Los niños se nutren con palabras. Los niños se nutren con actos benevolentes, y los niños, y creo que todos y todas aquí fuimos niños alguna vez, si recordamos nuestra infancia, tendremos por ahí alguna cuestión que nos dijeron, a través de la cual a lo largo del tiempo hemos logrado consolidarnos en lo que somos. Así que sí hay hambre emocional, y desafortunadamente, Aisa, a veces esta hambre se manifiesta en trastornos, en psicopatología o en afectaciones graves. Y las mamás y los papás que no nutren adecuadamente a sus hijos o que de plano no los nutren, ¿estos niños van a tener problemas después o van a crecer como los demás? Yo creo que en ese momento ahí se van a tener problemas muy serios. Los problemas de conducta en la escuela, por ejemplo, el bullying, la violencia escolar, las afectaciones de conducta en los chiquitos y en las chiquitas, lo que vemos es que tiene mucho que ver con cosas que no se dan en la casa. El niño se vuelve agresivo para evitar sentir que necesita algo que no se le fue dado. Esto afecta muchísimo entonces la habilidad del niño para socializar y relacionarse. Por supuesto, para socializar, para comportarse, para tener una relación con las figuras de autoridad. Niños que no respetan la autoridad son niños que no creen que la autoridad los vaya a proteger. Por ejemplo, eso no se dice mucho, Aisa, cuando una autoridad vigila y salvaguarda, pero también protege. Cuando hay de pronto autoridades que no hacen esto y que no nutren emocionalmente a los niños, vemos que los niños están enojados, fúricos, y de pronto, como no lo saben expresar, ahí es donde aparece el síntoma. Esto quiere decir que cuando un papá no nutre adecuadamente al hijo, entonces el hijo no va a tener una crianza respetuosa, ¿o Claro. sí? Por supuesto que no, y además de que no va a tener una crianza respetuosa, no va a poder desarrollar habilidades básicas que el niño necesita: autoconfianza, autoseguridad, autoestima, como me lo preguntabas hace un rato. Creo que cuando el niño entonces está deficiente en este tipo de nutrición, pues va a ser un niño empobrecido psíquicamente, que a la hora de ir a la escuela, de interactuar con sus pares, no va a poder, o no va a poder de alguna forma interactuar, al punto que se va a aislar, se va a retraer, va a tener como afectaciones en estas esferas de vida. Aprovechando que estamos hablando de crianza respetuosa, doctor Mora, yo quisiera preguntarle si hay diferencia o qué diferencia usted ve entre la crianza convencional, tradicional, de que se hace porque lo digo yo, la crianza respetuosa de la que usted hablaba y la crianza permisiva. Permitamos hacer este paréntesis que yo creo que es muy importante. Muy importante, Aisa. Es bien interesante pensar en estos tres tipos de crianza. Yo creo que hay que hacer una mezcla de los tres. Hoy la gente, por ejemplo, no tiene tan sólida lo que representa una figura de autoridad, y también es importante. La laxitud o los límites hasta cierto punto flexibles también son igualmente importantes. Yo creo que para cada situación hay que aplicar alguna de las tres crianzas, porque tenemos hijos particulares, no hijos que de pronto son como generales, y por lo tanto tenemos que ser capaces de distinguir qué necesita mi hijo o qué necesito darle a mi hijo para que pueda crecer adecuadamente. Y eso implica que los papás desarrollen una habilidad muy importante: la capacidad de traducir el mundo interno de su hijo. Si yo traduzco a mi hijo, sé lo que necesita antes de que me lo pida. Si yo sé que mi hijo necesita algo, aunque no me lo estoy pidiendo con palabras, yo voy a ser capaz de dárselo o de no dárselo en función de esta cuestión. Es decir, que los papás, además de ser nutridores, se convierten en metabolizadores, que es una palabra un poco rimbombante, Aisa, pero creo que puede ser muy importante. Qué interesante. Y bueno, aquí nos llega una pregunta que viene
pegada con la otra, por así decirlo, y es a la cuenta de @IsaEntrevista. Y nos preguntan, bueno, doctor Mora, entonces, ¿cuál es el camino para lograr una buena comunicación con nuestros hijos? Tomando en cuenta que independencia del hijo, según lo que nos dice, es que yo hago la crianza tradicional, la respetuosa, la permisiva, ¿o entendí mal? No, creo que es correcto lo que entendió esta persona y me parece justo que al detectar las necesidades de nuestros hijos vamos a hacer el tipo de crianza que es necesaria. Yo sugiero un tipo de crianza que no hemos mencionado, que es una crianza afectivizante. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando damos afectivamente lo que se necesita, el niño no necesita otro tipo de reglas, porque sabe cuando tiene que ser castigado, sabe cuando tiene que ser de alguna forma flexibilizado y sabe cuando no va a haber límites o contundencia. La comunicación como habilidad humana necesita traducir, por eso es de pronto cuando hablamos, por ejemplo, de habilidades como la empatía, que de pronto tiene que ver con este reflejo del otro en nuestros propios ojos, y es cuando se va nutriendo entonces este tipo de habilidades que cuando seamos adultos van a ser importantes. Así que yo diría, cada hijo necesita una crianza hecha a la medida y bordada a mano. Eso es muy importante. Los niños, nos preguntan también en la cuenta de @IsaEntrevista, ¿pueden elegir con libertad a quienes serán sus amigos o debemos orientarlos? Si una persona o un niño con el que se relaciona no me parece ideal para mi hijo. Claro, yo creo que los niños deben escoger a sus amigos. Creo que obviamente hay límites dentro de lo que uno espera para sus hijos, pero nunca podemos implantar nuestros prejuicios, nuestras ideas en la crianza de los niños cuando ellos están descubriendo el mundo. Yo creo que hay que darles un voto de confianza a nuestros hijos cuando de pronto ellos saben hacia dónde se dirigen. Creo que si salvaguardamos al niño en ese sentido, no tendremos que preocuparnos de prácticamente nada. Nos llega otra pregunta, pero tiene que ver con lo que hablábamos al inicio del programa, de lo que es la nutrición emocional, esta relación entre alimentos, mente y emociones. Y nos preguntan, ¿por qué cuando estamos deprimidos recurrimos al helado? ¿Por qué decidimos qué comer según nuestro estado de ánimo? Claro, el helado asociado a estados depresivos. Es muy curioso, me parece que esto tiene que ver más con una cuestión neurológica o de nuestro cerebro. Me parece que los circuitos justamente de recompensa, lo que buscan mucho cuando estamos en estados tristes son alimentos dulces. Evidentemente porque hay una afectación del estado de ánimo de gran envergadura que hace que tengamos que reconformar una parte que se está perdiendo ante la tristeza. Lo mismo que gente que quiere comer, yo qué sé, alguna cuestión muy grande, una hamburguesa gigante, imaginémoslo, en momentos o situaciones donde está muy tensa o muy estresada. Entonces me parece que los estados emocionales sí están íntimamente relacionados con el alimento, con estas experiencias que ya explicamos, pero también con esta forma de recompensa y apaciguamiento que tenemos. ¿Y las relaciones interpersonales sí influyen en los procesos de nutrición emocional? Yo creo que sí, totalmente, Isa. Hay gente que se relaciona con personas que lo van a nutrir mucho o hay personas que se relacionan con gente que los van a dejar con hambre. ¿De qué depende esto? Justamente de la decisión que podamos implementar en el momento en el que nos estamos vinculando. Creo que aquí la pregunta muy puntual para la gente que nos está viendo sería, yo quiero que una experiencia emocional esté ligada a la forma en la que me vinculo o me vinculo con la gente que me nutre o que me quita, porque ahí es donde entonces empezará a haber un reajuste seguramente muy positivo en todas las personas que nos están viendo. Valiosísimo todo, doctor Mora. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Se nos quedaron muchas preguntas y muchos temas en el tintero que seguramente abordaremos en otra ocasión, si usted está disponible. Yo, abierta a estos temas que son complicados, pero que nos ayudan a entender cómo vivir mejor. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Isa. Qué gusto tan grande. Lo repito siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Ya lo escuchó el doctor Mora, es importantísimo estar consciente de la relación estrecha que existe entre mente, nutrición y emociones. Es que no solo nos nutrimos de alimentos, hay otro componente igualmente importante si hablamos de nutrición y es el psíquico, que es equivalente a vínculos, apegos y afectos. Con esto nos despedimos, cuídese mucho y ámese más, que cuerpo hay solo uno y hay que saberlo cuidar. Hasta la próxima.